muchachos, espero que les haya ido muy bien con su clase de filosofía hace un momento. Nuevamente recordarles, por favor, cumplimiento con el ingreso a las clases. Son 5 minutos para que puedan ingresar. Después de los 5 minutos, se les cuenta ya como inasistencia a la clase, así asistan a ella. ¿Listo? O sea, pues igual asisten a ella porque deben tomar apuntes para poder sacarles la nota. Sin embargo, queda como inasistencia para quienes lleguen después de esos 5 minutos de iniciada la clase. ¿Listo? Eso lo dejamos establecido el día de ayer. Les pregunté, ustedes saben que ya nos queda solamente este mes de octubre y el mes de noviembre y se acabó esto. Entonces las clases ya nos quedan muy poquitas, por eso es que ahorita necesitamos al menos estos últimos 2 meses que le metan toda la ficha, muchachos. Bueno, ¿alguno de ustedes, de los que están por graduarse, están interesados en continuar su carrera en alguna universidad? Dylan, Jaber, Esteban. Profe, pues a mí sí me interesaría. A ti sí te interesaría, listo. Los muchachos que se gradúan este año, pues si quieren continuar el proceso para la universidad, se les tienen las opciones de Unigermana, Universidad Inca y para licenciaturas, si quieren estudiar alguna licenciatura, no sé, en sociales, en biología, en idiomas, bueno, estamos con la Universidad Autónoma, ¿listo? Para que lo sepan, para que vayan mirando carreras en este momento. Necesito que por favor ustedes ya vayan empezando a escoger qué es lo que más les gusta, qué les gustaría o en qué rama quisieran profundizar. Se les tienen los programas técnicos, se hacen los programas técnicos, se les homologa después para la profesional. ¿Listo? ¿Qué quiere decir la homologación? Cuando nosotros nos hablan a nivel profesional de una homologación, quiere decir que yo curso unas materias y la universidad mira cuánto me saqué yo en esas materias y esas materias me las cargan dentro del programa universitario como si yo ya las hubiera visto para adelantar materias de mi carrera. ¿Listo? Entonces es una opción muy buena para que la tengan en cuenta. ¿Listo? Todo esto es pensando pues en darles a ustedes como la oportunidad de obtener mejores cosas, de tener mejores conocimientos. Acuérdense, muchachos, todo lo que ustedes aprendan, todo les va a servir. ¿Para qué? Para que la gente no les venga con cualquier cosa, a comprarlos, con pendejadas y hacerlos creer que porque usted no estudió, entonces usted no vale. Entonces necesito que le metan mucho a la ficha, que aprendan mucho, porque ustedes con la única cosa que se pueden defender es con el conocimiento. Ni siquiera las armas, es conocimiento. Entre más usted conozca, más tiene cómo defender sus ideas. ¿Listo? Miren nomás el discurso, por ejemplo, de Gustavo Petro. O sea, si dirán, esa profesora es repetrista. Además de ser petrista, usted escucha a Petro en una intervención, en una locución presidencial y lo aplauden, o sea, eso es a nivel mundial porque el tipo tiene un conocimiento, pero de todo. El tipo a uno le habla de política, le habla de ciencia, le habla del clima, le habla de todo con mucha propiedad. ¿Sí ven? Entonces, no es que nos vayamos a volver Gustavo Petro, pero miren la importancia de poder tener todo ese conocimiento para poderse defender. ¿Listo? Entonces, los invito a eso. Bueno, continuando, para nuestra clase de español del día de hoy, nosotros el 20 de septiembre, hace unos días, estábamos hablando sobre lo que es el concepto del carpe diem. Estábamos también trabajando 2 días antes lo que era la lingüística y estuvimos viendo una parte de lo que es la fonética. Hicimos una parte como introductoria a la fonética. Entonces, yo les voy a dejar una actividad. Pero es que ustedes se van de vacaciones ahorita, los que salen a vacaciones. Entonces, ay, acá por acá no ha entrado uno.
Bueno, eh, entonces estábamos viendo lo relacionado con lingüística, en este caso más detalladamente la fonética. Nosotros en lingüística vimos que la lingüística se subdivide en unas ramas que hacen parte de la lingüística, ¿sí? Una de ellas es la gramática y entonces la gramática va a tener otra serie de ramificaciones o de campos de estudio. Entonces, empezamos hablando que la lingüística se encarga del estudio o es una disciplina que se encarga del estudio del lenguaje. ¿Listo? Por eso hablamos de lingüística o lenguaje, el estudio del lenguaje. ¿Qué necesita la lingüística para estudiar el lenguaje? Necesitamos algo que se llama la fonética, otra cosa que se llama la fonología, necesitamos la gramática, necesitamos la semántica y cuando hablamos de gramática, por ejemplo, la gramática también se va a subdividir en otros campos que en este caso son la morfología, la prosodia, la sintaxis, la ortografía y la analogía. Nosotros hemos venido estudiando ortografía, ¿cierto? Cuéntame, Alejandro. Profe, es que se había ido el internet. Bueno, en este caso, en la gramática, por ejemplo, ya hemos visto lo que son los sustantivos, hemos visto lo que son los adjetivos, entonces de sustantivos vimos lo que son los sustantivos comunes, los sustantivos propios, hemos visto los verbos, hablamos de lo que era la desinencia, es decir, la terminación del verbo, si terminan ar, si terminan er, si terminan ir. Vimos entonces lo que les decía, los adjetivos, que tenemos el adjetivo calificativo, comparativo, ¿cierto? Ya hemos visto partes de gramática, estuvimos viendo también algo relacionado con la fonética y ya, la fonética, la semana que estuvimos trabajando en ello. Vamos a recordar un poquito y quería preguntarles si ustedes ya pudieron ver la película ya la acabaron de ver, aunque creo que yo dije que la íbamos a acabar de ver, de la Sociedad de los Poetas Muertos. ¿Alguien la pudo ver? Levanten la manito quienes la vieron. ¿Ninguno? Listo, entonces esa la tenemos que acabar de ver. Ahorita vamos a terminar hasta las 12 con la explicación del tema de fonética y luego continuamos con la película para que por favor tomen apuntes porque a partir de esa película vamos a sacar un taller que van a resolver el viernes durante la jornada en que voy a estar con los papás. O sea, se supone que saldrían como tal de clases mañana jueves, pero el viernes van a quedar con el trabajo de español relacionado con la película que vamos a ver hoy. ¿Listo? Para poder completar hoy nuestra jornada de clase. Entonces, vamos a ver acá. Bueno, y vamos a empezar a hablar de la fonética en la clase donde estábamos viendo lo que era la lingüística. La fonética, miren los gestos que podemos hacer con la boca, ¿cierto? Entonces, resulta que en la fonética voy a mirar cómo tengo que utilizar, digamos, mi aparato fonador para poder emitir unos sonidos. Vamos a verlo más detalladamente acá. Jaber, ¿me ayudas a leer, por favor?
Lingüística que estudia la producción y percepción de los sonidos de una lengua con respeto a sus manifestaciones físicas. Acústica y la fonética auditiva. Eh, entonces, acá yo estoy emitiendo el sonido y la persona, la otra persona es la que lo escucha, ¿cierto? Y quien escucha va a determinar o va a entender ese sonido de ciertas maneras. Para unas personas puede ser un sonido muy rápido, para otras personas es un sonido en una velocidad normal, para otras es demasiado lento, ¿cierto? Entonces todo va a cambiar. Vamos acá. Entonces, como les decía, tenemos estas 4 ramas de la fonética: experimental, articulatoria, acústica y auditiva. Vamos a ver a qué hacemos referencia con la fonética experimental. ¿Me ayudas a leer, por Profe, favor, Alejandro? ¿yo? Sí. Bueno, la fonética experimental es la que estudia las propiedades acústicas y físicas de los sonidos del habla, reuniendo y cuantificando los datos sobre la emisión y la producción de las ondas sonoras que configuran el sonido articulado, con diferentes aparatos tecnológicos que analizan las ondas sonoras. Entonces, primera parte, fonética experimental. Entonces, nos habla o estudia solamente las propiedades acústicas, las propiedades del sonido, las propiedades acústicas y físicas. Entonces, acá, por ejemplo, cómo, digamos, el tono o cómo se está produciendo ese sonido. Si se está produciendo así, está produciendo así, ¿cierto? Acústico. Vamos con Profe, la ¿lo podría fonética. dejar un momento? Sí. Procuren cuando vayan a tomar sus apuntes, es más fácil recordar con palabras claves que con el texto completo. Entonces, digamos, de fonética experimental, la parte clave que debemos tener, que es importante apuntar, es estudia las propiedades acústicas y físicas de los sonidos del habla. Es lo más importante. Lo otro, pues, es como información un poquito para aclarar un tanto más, pero lo más importante es eso. Estudia las propiedades acústicas y físicas de los sonidos del habla. Cómo se emite y cómo Ya, se profe. producen las ondas sonoras. ¿Listo? Dime. Ya, profe. Entonces, bueno, pues miremos acá nomás la imagen, ¿sí ven? La chica está hablando y entonces miren cómo son las ondas sonoras. ¿Qué es lo que se produce? O sea, nosotros hablamos y todos son ondas. Cuando ustedes en física lleguen a la parte de ondas de pronto, se van a dar cuenta pues lo importante, ¿no? Cómo es que fluye el sonido por el aire, es muy chévere. Vamos por acá. Fonética articulatoria. Ahora sí, Dylan, ¿me ayudas a leer, por favor? Ay, perdón, perdón.
Es la que estudia los sonidos de una lengua desde el punto de vista fisiológico. Es decir, describe qué órganos orales intervienen en su producción, en qué posición se encuentran y cómo esas posiciones varían los distintos caminos que puede seguir el aire cuando sale por la boca, nariz o garganta, para que se produzcan sonidos diferentes. Bueno, muchas gracias, muy bien. Entonces, lo importante acá de la fonética articulatoria que tengo que tener desde el punto de vista fisiológico. Cuando hablamos de fisiología, hablamos de las diferentes partes del cuerpo. Entonces, estudia los sonidos desde el punto de vista fisiológico, quiere decir, lo que interviene para que yo produzca el sonido son los órganos, ¿cierto? Algunos órganos. Entonces, en este caso, pero tengo órganos internos y tengo órganos externos. Acá tenemos órganos orales. Entonces, esos órganos orales, ¿cuáles son? Tengo la boca, la nariz y la garganta. Entonces, dentro de mi boca igual también está la lengua, están los dientes, todos ellos van a jugar un papel importante en esta fonética articulatoria. Entonces, ¿en qué posición se encuentran y cómo varían los sonidos? Entonces, si tengo la boca abierta, entonces pues me va a salir un sonido diferente a como cuando tengo la boca cerrada. Entonces, por ejemplo, acá sí voy a mostrarles, es muy diferente hacer el sonido de, por ejemplo, la E. Yo puedo hacer el sonido de la E normal, ¿cierto? Esta es una E. Sin embargo, ay, se quedó quieto. Va a tocar quitarle el este. A ver. Uy, ¿qué pasó? No me veo. Momento. Uy, ¿qué pasó? Ahora sí. Listo, entonces, una cosa es decir una E, y otra cosa es decir una E. ¿Sí ven? Cuando yo digo esta E, estoy mandando todos mis labios hacia atrás. Entonces digo E. Y ahora voy a abrir un poquito más la boca y me va a salir otro sonido de una E, que en este caso se llama epsilon. Entonces yo digo E, Y si abro un poquito más la boca y saco el aire por la nariz, vamos a tener algo que se llama epsilon nasalizada. ¿Listo? Estos son símbolos un poquito raros. Entonces, suena raro, el nasalizado suena raro, esa E nasalizada suena como rarito, porque el aire tiene que salir por la nariz. Entonces tengo que mirar cómo está la posición de mi boca, si está muy abierta, si está muy cerrada, si la lengua está arriba, si la lengua está abajo. Eso hace parte de esa fonética articulatoria. Seguimos por acá. Bueno. Entonces miren, ¿cómo se producen los sonidos? En medio de la I y de la U se puede producir un sonido. Listo, la lengua que va a ser esta, la lengua se va a mover hacia arriba, hacia abajo, hacia adelante o hacia atrás para poder producir un sonido. Listo, los dientes nosotros vamos a abrir y a cerrar
para producir otros sonidos. Entonces, si ponemos el diente superior sobre el labio, va a ser una labiodental. Si, por ejemplo, uno de los dos labios, entonces ya se llama bilabial. ¿Listo? O sea, son términos para que vayan teniendo en cuenta lo que vamos a ver ahorita más adelante sobre fonología. Vamos con la fonética acústica. Esteban, ¿me ayudas a leer, por favor? Es el estudio de la fonética desde el punto de vista de las ondas sonoras. Se ocupa de la medición científica de las ondas de sonido que se crean en el aire cuando hablamos. Bueno, entonces, lo que les estaba diciendo, siempre se van a crear ondas. Por ejemplo, pasa lo mismo con las gotas de agua. O sea, si yo dejo caer algo, se van a formar ondas y se van a ir expandiendo. Lo mismo, una cosa es el sonido que yo tengo dentro de mi boca y otra muy diferente cuando yo lo expulso porque se van a generar ondas. Eso es lo que estudia la fonética acústica, ¿listo? Entonces acuérdense, estudia la fonética desde el punto de vista de ondas sonoras, ¿listo? O estudia el sonido a partir de las ondas, ¿listo? O sea, se basa más en las ondas sonoras. Pasamos con a la fonética auditiva. Stephanie, ¿me ayudas a leer, por favor? La fonética auditiva, también denominada fonética perceptiva, trata de la percepción del oído a través de los sonidos del habla. Estudia la manera como el oído reacciona ante las ondas sonoras. Voy a hacer una acotación acá que no es relativa a esto, pero acá donde dice a través, para los que están copiando de pronto, a través es con S, no es con Z. ¿Listo? Ahí está mal. Obviamente yo no hice esta diapositiva. Profe, Si no, no hubiera quedado mal. Dime. ¿qué pedazo podemos copiar? Bueno, entonces vamos a decir que la fonética auditiva también se conoce como perceptiva. O sea, yo le digo fonética auditiva o fonética perceptiva. Entonces, trata la percepción del oído a través de los sonidos del habla. Entonces, ¿cómo yo escucho, cierto? ¿Cómo percibo los sonidos que salen de alguien que habla o incluso mis propios sonidos? Ustedes no sé si han notado que hay veces que como que les cambia la voz. Entonces, una forma es como de pronto sale mi voz cuando yo me levanto, otra durante el día y otra vez es durante la noche. En mi caso yo lo noto un poco más porque pues, por ejemplo, yo por la mañana amanezco como con la gargantica un poquito relajada, pero a medida que pasa el día, como pues obviamente en nuestro caso nosotros estamos todo el día hablando, dictando clase, pues obviamente uno sí va sintiendo un poquito el cambio. Entonces, estudia la manera como el oído reacciona ante las ondas sonoras. ¿Qué es lo que yo escucho? Lo mismo, como cuando ponen un radio a alto volumen o a bajo volumen, entonces como mi oído lo siente. ¿Listo? Porque van a haber sonidos que van a ser un poco desagradables para el oído o que de pronto son imperceptibles, imperceptible que de pronto yo no los alcanzo a escuchar. O por ejemplo, hay unas ondas que se producen con aparaticos, ¿sí? Y ese sonidito chiquito que emite es una gran diferencia, como por ejemplo los gatos perciben el sonido, o sea, las ondas sonoras para su oído son como más agudas, son más fuertes para ellos que para nosotros. Hay sonidos que nosotros no percibimos que los animalitos sí. O de pronto los percibe, digamos, no nuestro oído acá así, sino que hay algo que se activa en nuestro cerebro, pero que de pronto con el oído no lo podemos sentir simplemente. Entonces, acá están las ondas. Esto es con respecto a la fonética. Ahora sí vamos a hablar de algo que se llama la fonología. ¿Listo? Ya les voy a mostrar. Bueno,
Entonces, como les decía, tenemos conceptos clave que necesitamos comprender. Número 1, fonología, patrones de sonido de la lengua. Cuando hablamos de los patrones de sonido de la lengua, es cómo suena la combinación de las letras. Prácticamente el fonema nos dice tiene función distintiva. Una cosa es el fonema, prácticamente el fonema digamos que viene siendo cada una de las letras del abecedario, pero esas letras van a tener un sonido diferente, ¿cierto? Una cosa es cómo se pronuncia, como yo les decía, una E normal a cómo se pronuncia una épsilon o a cómo se pronuncia una épsilon nasalizada, solitas. Sin embargo, en una palabra puede variar el sonido. Por ejemplo, estábamos diciendo que la N, por ejemplo, nos mostraron el ejemplo de nené y tango. Quiero que por favor ustedes pronuncien esa palabra nené. Repítanla 3 veces. Nené. Nené. Entonces, en el caso de nené, la N al inicio suena ne. Mientras que en la palabra tango, ahora pronuncien la palabra tango. Tango, tango. Cuando yo digo tango, tango, tingo, 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 tango. Ese tango, la N no tiene la misma posición. Entonces, miren acá. Una cosa es decir ne, ne. Estoy haciendo el sonido muy exacto de la letra. Mientras que cuando yo digo tango, yo no estoy diciendo tango, digo tango. Entonces, la N cambia su sonido tan por un ¿listo? Tang, ahí la N ya no va a sonar con nuestra lengua acá, labio, no, perdón, dental no va a sonar, sino que va a hacer ese sonido, tan. Cuando yo pronuncio la N, la lengua ya no está arriba, tan, ¿sí ven? Como que se cierra un poquito y hace el sonido, ¿listo? Por eso tenemos unos que son fonos, ¿sí? Que son los que van a sonar, y alófonos los que no van a sonar. ¿Listo? Bueno. Nos dice que hay algo que se llama el alfabeto fonético internacional. Entonces ya vamos a verlo porque es interesante y porque puede ser muy importante para nosotros aprender el alfabeto fonético internacional. Porque cuando yo aprendo este alfabeto fonético internacional, voy a estar en la capacidad de pronunciar mejor en otros idiomas. Por eso se llama internacional. ¿Listo? No dice alfabeto fonético colombiano, alfabeto fonético inglés. Sí hay unos fonos que tenemos en el español, perdón, que tenemos en otros idiomas que no tenemos en el español. Por ejemplo, el sonido de la T y la H, ¿cierto? Nosotros no lo vemos como tal dentro del abecedario, ¿cierto? Hay cosas que para nosotros no aparecen. Entonces ya vamos a ver cómo es eso de esas variaciones. Perdón. Voy a retomar un poquito la explicación porque no me di cuenta que no estaba grabando. Entonces, vamos a hablar de la fonología y nos dice que es, por ejemplo, que está compuesto por algo que llamamos el fonema. Nuevamente, el fonema son cada una, tenemos
un grupo de fonemas que llamamos abecedario. Ese grupo de abecedario está compuesto por ¿qué fonemas? A es un fonema, B es un fonema, C es un fonema, D es un fonema, E es un fonema y de ahí para adelante todos son fonemas. Entonces, estábamos viendo, por ejemplo, que la fonología va a estudiar cómo se organiza y cómo se comporta el sonido en una lengua, dependiendo si es lengua española, lengua inglesa, lengua alemana, lengua francesa. Por ejemplo, estábamos diciendo, la la V, acá para nosotros suena labio dental. Entonces yo digo vaca. Pero para los alemanes, por ejemplo, la marca de carros que todos conocemos, que en Colombia nosotros la llamamos Volkswagen, porque yo pues, escucho que dicen es Volkswagen, originalmente, fonéticamente, o sea, de acuerdo con la fonética y la fonología alemana, la V de ellos suena como la F de nosotros, o sea, ellos la escriben V, pero suena f, f, f. Y la W, que para nosotros suena como un wo, 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 wa, we, wi, ¿cierto? Para ellos suena como la V. ¿Listo? Entonces, para ellos la W va a sonar labio dental. Entonces, por eso a la marca alemana se le dice Volkswagen. No es Volkswagen ni Volkswagen, sino Volkswagen. ¿Listo? Por eso es importante aprender cómo se pronuncian esos fonemas, ya que ellos son los que nos van a ayudar a marcar la diferencia según el idioma. Si usted se aprende cómo son los símbolos de los fonemas, va a serle mucho más fácil entender cualquier otro idioma. O, por ejemplo, ustedes se han dado cuenta que cuando estamos haciendo el ejercicio en Word Reference, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá voy a buscar la palabra tango, miren acá. Ah, bueno, acá me aparece en inglés, porque casi todo siempre está con el inglés. Esto es lo que hablamos de la fonética. Esos son los símbolos que están establecidos en el alfabeto fonético internacional. Entonces nosotros tenemos algo que se llama el abecedario, que son cada una de las letras que ustedes ya conocen. Y tenemos otra cosa que se llama también alfabeto. Nosotros le decimos al abecedario, le decimos alfabeto, pero en este caso este abecedario o este alfabeto es fonético. Alfabeto o abecedario fonético internacional. Entonces ese alfabeto fonético tiene esta particularidad. Estos son símbolos que representan cómo suena esa letra o cómo suena la unión de las letras. Entonces acá la T, ese es el símbolo de la T. Bueno, acá es porque está en inglés. Entonces esta es el símbolo de una che. Ahí cambia. La N, miren que acá se vuelve un alófono, tiene ese símbolo hacia abajito porque quiere decir que ahí al lado va a unirse con una nasal. Entonces, tang, ¿listo? Tango. Esta E al revés se conoce como E muda. La E muda se pronuncia cuando yo estoy aspirando el aire por la boca y lo suelto muy relajada. Entonces digo, listo, ese sonido, ese es el sonido de la E muda. Y
es el sonido de una OU, tango. No suena U, no suena O, sino en la mitad. ¿Listo? Si yo buscara esta palabra tango, por ejemplo acá, pero en español, miren que... ay, no está el... no me sacó los símbolos. Bueno, pueden ser los mismos símbolos, solamente que la A va a cambiar porque yo no digo tango, sino digo tango. Entonces se mantendría el alófono para la N, el símbolo que tiene la patica, por lo que está al lado de una G. ¿Listo? Bueno, vamos a seguir por acá. Entonces, 3 minutos alcanzamos. Dice, entonces, nos dice que nos pone el ejemplo, por ejemplo, de la palabra jamura. Entonces, nos habla del fonema. Acuérdense que cuando hablemos de fonema, es cada letra. Ahora, dice, es importante, una noción importante es que el número de sonidos articulatoriamente diferentes de una lengua pueden ser muy elevado. ¿Cómo así? Vamos a ver, acá, esta es la tabla de fonemas. Entonces, los fonemas se van a clasificar en labial, labiodental, dental, alveolar, palatal y velar. ¿Listo? Son estas clasificaciones de los fonemas. ¿Qué puedo hallar en un fonema? Sonoridad, ¿cierto? O puede ser un fonema fricativo, puede ser el sonido o sí, el sonido va a ser oclusiva, fricativa, africada, nasal, lateral o vibrante. Todos esos sonidos también los puedo medir acá, ¿cierto? Yo puedo mirar si vibran mis cuerdas vocales cuando yo produzco el sonido o no. Por ejemplo, si yo digo... Profe, Dime. que es que ya se va a terminar la clase y usted va a seguir hablando. Espérame. ¿Cuánto queda? ¿Cuánto quiere? Bueno, listo. Ya les envío el nuevo link. ¿Listo? Bueno. Entonces, como les estaba diciendo, los fonemas del español pueden clasificarse como labial, labiodental, dental, alveolar, palatal, velar, aunque también estos fonemas pueden ser ambas cosas, pueden ser labial oclusiva, labial fricativa, labial africada, labial nasal, labial lateral o labial vibrante. Puede ser labiodental oclusiva, labiodental fricativa, labiodental africada, labiodental nasal, labiodental lateral, labiodental vibrante. Puede ser dental oclusiva, dental fricativa, dental africada y así sucesivamente. Alveolar nasal, alveolar lateral, alveolar vibrante, palatal africada, palatal nasal, palatal lateral, velar oclusiva, velar fricativa. Entonces, así es como nosotros podemos determinar los diferentes fonemas en el español o en otros idiomas. Nos dice inventario fonológico. ¿Qué es el inventario fonológico? Nos dice que es el sistema fonológico de una lengua. ¿Listo? Es decir, cada lengua tiene su inventario fonológico. Está formado por un inventario de fonemas y un conjunto de reglas que da la pronunciación a las palabras. Entonces, ahorita vimos un ejemplo de inventario fonológico al hablar de la palabra Volkswagen y cómo nosotros utilizamos la letra V y la letra W o el fonema V y el fonema W para poder hacer la pronunciación de algo, ¿sí ven? Entonces, en este caso, el inventario fonológico varía dependiendo del idioma o de la lengua que yo vaya a hablar.
Entonces dice, tratamientos alternativos del fonema. Entonces, por ejemplo, acá nos habla, digamos, el adulto dice casa, el niño dice cata, ¿cierto? Cata. ¿Y qué quiere decir? Casa, ¿cierto? Por ejemplo, oso. Hay unos niños que no pueden decir la S todavía, entonces los niños dicen, este es un oto, el oto, y están hablando de oso. Lo mismo que, por ejemplo, hace, el niño dice hace, y como estos son los símbolos que les estaba mostrando ahorita en el diccionario, se escribe así y se pronuncia así, prácticamente. Lo mismo que nosotros hacemos en el inglés, pero entonces acá pues obviamente le hacemos la variación con los símbolos como tal. Entonces, dedo. Nos dice, bajo la aplicación de las reglas pasa a ser dedo, ¿cierto? Donde la primera D se articula como oclusiva y la segunda como aproximante. Miren acá, yo digo dedo, dedo, pero cuando yo digo ese dedo va a sonar diferente, ¿cierto? Porque la D abriendo no suena igual a la D en medio. La D abriendo va a sonar más fuerte que la D que está en medio. Dedo, dedo. La pronunciación de la última es más suavecita, incluso uno la siente en la lengua. Hagan ustedes ahí el ejercicio, digan la palabra dedo, dedo, dedo. Y sientan, concéntrense en lo que sienten en su lengua. Dedo. Si ven que suena suavecito y vibra un poquito la D en la segunda, ¿no? Dedo. Hay unas cosquillitas acá, como por ese lado. Vamos por aquí. Entonces, vamos solamente a dejar hasta ahí, porque el tema pues igual de fonología es un poco largo, y pasamos para empezar el tema de carpe diem, para continuar, para terminar. ¿Listo? Quiero saber, ¿alguno quedó con alguna duda? Obviamente, pues este tema tenemos que profundizarlo. Hasta ahora estamos viendo la noción, luego ya vamos a la aplicación del concepto. ¿Listo? Cuando ya lo apliquemos, ustedes ya lo van a entender mucho más. Sin embargo, ¿hay alguno con alguna duda, inquietud o algo? Levanten su mano. No, señora. No, ninguno. Bueno. Yo no, gracias. Bueno muchachos, entonces eso fue todo con respecto a lo de fonología y fonética.